Dentro de las muchas cosas que Jesús dice a sus discípulos antes de partir, es decir, en la última cena, nos encontramos con esta expresión que dice: cuando venga el Espíritu Santo, Él probará al mundo dónde está el pecado, dónde está la justicia y cuál es el juicio. Lo primero que hay que decir es que Jesús les revelará a sus apóstoles cuál es el pecado, cuál ha sido la condena, dónde está la justicia. Pero al mundo se los revelará después, cuando venga el Espíritu Santo. Hoy ya revelado, comprendemos, como dice el Evangelio, el pecado está en no haber creído en Él, en Jesús. La justicia en que Jesús, después de su misión, vuelve glorificado al Padre. Una vez que Él ha redimido al mundo, vuelve de nuevo a esa eternidad, a ser el Verbo que está a la derecha de Dios. Y mientras tanto, y esto es lo interesante, el juicio estuvo en que el príncipe de este mundo ya ha sido condenado. Y esto es lo que nos invita a meditar el Evangelio de hoy. Pensemos nuevamente, ¿quién pecó al no creer en Él? Nosotros, los hombres. ¿Cuál fue la misión de Cristo? Salvarnos a nosotros, a los hombres. ¿Quién fue el condenado por las culpas? En primer lugar, Cristo, que sufrió, pero al resucitar condenó verdaderamente a aquel que fue el origen de todo el mal humano, el demonio. No condenó al hombre. En la carta a los hebreos hay una expresión muy interesante que dice que Cristo no salvó al ángel, sino al hombre. Uno puede pensar, y tal vez es así, que quizás debía haber salvado al ángel, porque el ángel, a diferencia del hombre, no es un ser finito, no es un ser que muere, no es un ser que está sujeto a las leyes del tiempo. El hombre sí, el hombre es efímero, el hombre dura poco, pero hay algo que hace que el hombre valga más que cualquier ángel: el amor de Dios. El amor de Dios es lo que hace que el hombre, cualquiera que fuere, y cualquiera que fuere su condición, su estatus, su edad, valga más que cualquier otra cosa. Dios es aquello que le inyecta valor al hombre. ¿Por qué valemos? Porque Dios nos ama. Podemos preguntarnos, ¿merecíamos la salvación? No, no la merecíamos. Es la misericordia de Dios la que nos salva a pesar de nuestra propia incredulidad. Ahora bien, lo que hace Jesús en la cruz es, como lo explica San Pablo, borrar la deuda de nuestros pecados. Es decir, nosotros, al haber pecado, adquirimos una deuda impagable ante Dios. Lo ofendimos de tal modo que no había modo de poder borrar esa herida. Lo que hace Cristo es venir, sanar esa herida, borrar ese pecado, saldar nuestra deuda. Pero nosotros debemos asumir que Él ha pagado. Y esto es proclamándolo como Señor. Si yo no proclamo como Señor a Jesús, entonces no estoy aceptando la deuda que Él pagó por mí, estoy aceptando que yo pagaré por mí mismo esa deuda, lo cual es imposible, y por tanto seguiré sin ser salvado, seguiré sin tener la salvación, seguiré como si Cristo jamás hubiera pisado por mí
este mundo. Por eso Cristo les dice a sus discípulos: conviene que yo me vaya, porque al irme seré glorificado. Pagaré por completo esa deuda que ustedes tienen y ustedes podrán ser libres. Recordemos esto: Jesús dice: yo soy la verdad los hará libres. Yo los haré libres. Gracias a Cristo alcanzamos la verdadera libertad. La pregunta es: ¿qué haremos con nuestra libertad? Ojalá que sea entregársela al Señor, porque en la medida en que se la entregamos, somos verdaderamente libres. Cuando decidimos quedarnos con nuestra libertad, es como aquel pasaje del maná. El Señor les había dicho: tomen solamente lo necesario, si toman de más, se va a echar a perder. Quienes tomaron más maná del que necesitaban, se echó a perder, porque no confiaron en Dios. Del mismo modo, nosotros hoy que tenemos la libertad que Cristo nos trae, para que seamos verdaderamente libres, tenemos que estar dándosela constantemente para que Él la siga oxigenando. Lo contrario es como si nuestra libertad la enfrascáramos en nosotros mismos y cuando falte el oxígeno se va a pudrir. Ojalá que no echemos a perder nuestra libertad. Ojalá que siempre la renovemos en el Señor. Buen día.